Dice la palabra del Señor en el versículo 20 y 22. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, después que dice, y cada uno dice, y entristecidos en gran manera, en el 22, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Varias veces yo le he comentado y yo le pregunto si nosotros nos preguntamos a la edad de Señor Jesús en el tiempo de los evangelios, y nosotros estuviéramos con nuestro Señor Jesús en este momento, y viniera Él y tomara la cena con nosotros, y usted fuera uno de sus discípulos y no fueran 12, sino que fueran 13. Yo le pregunto a usted que si usted le hubiera preguntado al Señor Jesús si usted lo iba a entregar, porque cada uno dice que le pregunta, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. ¿Usted qué haría ante esa situación? ¿Estaría usted y viene Jesús y le dice, uno de los que están aquí en la iglesia bíblica, amigos de Jesús, me va a entregar? ¿Cree que usted le preguntaría, o usted es un santo que no cometemos pecado? Porque muchas veces el que está enfrente de ustedes es el más pecador, y así sucesivamente. Y dice la palabra del Señor en el 23: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Después dice en el 24: la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno les fuera el que, hermanos y hermanas. Ahora quiero que hablemos con respecto a cuando dice usted va a una iglesia cristiana evangélica, bautista, pentecostal, asamblea de Dios, y siempre nos enseñan quiénes son los que pueden tomar la cena del Señor. ¿Ha escuchado usted? ¿Quiénes son los que pueden tomar la cena del Señor? Los bautizados, ¿y qué más? Y los que han recibido a Jesús en su corazón. Esas son las dos posturas que tiene, porque el discípulo primeramente aceptó a Jesús al seguirlo, y la segunda cosa que hizo fue bautizarse, demostrando de que él era hijo de Dios. Ahora nosotros, en la actualidad, nosotros como iglesia bíblica, si usted se va a la Biblia, dice que ¿qué le hubiera pasado a aquel que iba a entregar al Señor Jesús? Que mejor le hubiera sido no haber nacido. Le pregunto yo a usted, entonces, si se bautizó, ¿no nació de nuevo, sí o no? Nació de nuevo el hombre, pero lo entregó al Señor, ¿o no lo entregó? Y lo veo así como meditando, no, quizás no lo entregó, quizás duda. Entonces dice aquí que bueno, le dice, imagínense, está hablando prácticamente a Judas, le está diciendo, bueno hubiera sido no haber nacido, porque en este caso Judas una noche anterior ya se había puesto de acuerdo con los fariseos, con los escribas, para poder entregar a Jesús por las 30 monedas de plata que ya le habían pagado para él ser entregado, porque esa misma noche le iba a entregar. Estamos hablando del día de ayer, el jueves. Entonces dice, yo le pregunto a usted, hermanos y hermanas, ¿cree que el Señor Jesús, por qué le dio permiso a Judas de tomar la cena del Señor, si él prácticamente era indigno, y dice la palabra del Señor que mejor le hubiera sido no haber nacido? ¿Sí o no? Le pregunto yo, ¿quién puede tomar la Santa Cena, hermanos y hermanas? Solo los que aceptaron a Jesús y los que se bautizaron. Pero hay uno que se bautizó y prácticamente no nació de nuevo, porque entregó a su Salvador. Pues nosotros lo entregamos día con día, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de pensar, porque prácticamente somos seres humanos. Ahora le pregunto yo, hermanos y hermanas, hermanos bíblicos, amigos de Jesús, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿La puede tomar alguien que solo aceptó a Jesús como su Salvador personal en base a este texto? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿Duda? Pues usted tiene que ser bíblico, hermano, no dejarse llevar por lo que digan los demás o las corrientes de la teología. Tiene que ver qué dice la palabra del Señor, porque los libros nos tienen una cosa, pero la palabra nos enseña otra. Si alguien aceptó a Jesús, puede tomar la Santa Cena, porque ya decidió seguirlo. Le pregunto yo, hay unas iglesias que a usted no lo van a dejar servir porque usted no se ha bautizado. Le pregunto yo, ¿pueden servir en la iglesia por no haberse bautizado? Si usted ama con todo su corazón al Señor y usted ya lo aceptó, pero no se ha podido bautizar, porque mire que no hay bautisterio. Qué bonito fuera tener un bautisterio. Ahora vamos aquí, hermanos, vamos a bautizar. Yo, mi chinito, vamos a bautizar a Vale. Le pregunto yo, ¿puede servir a alguien si no se ha bautizado? En base a la palabra del Señor. ¿Podemos? ¿No podemos?
Sí le puede servir porque usted le ama al Señor. ¿Cuántas personas sirven en su casa, en su hogar? Sirven como testimonio. Hay gente que no se ha bautizado y da mejor testimonio que aquellos que nos hemos bautizado y que pasamos todo el día en la iglesia. Ahora le pregunto yo, hermanos y hermanas, institución de la cena del Señor, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? En base a la palabra del Señor. Porque mejor que hubiera sido no haber nacido porque me entregaste. Así que no comas conmigo. Le hubiera dicho yo, porque imagínese que viene el chino y nos va a meter un cuchillo hoy a medianoche. Papito, en la última cena no te quiero ver porque me vas a acuchillar. Va a venir Jimmy y ahí va a dar un revólver y va a matar a uno de los hipotes. Jimmy, no te queremos ver en la última cena. ¿O va a cenar usted como aquel que le quiere quitar la vida? ¿Estaría dispuesto? Es que yo perdono, hermano. Piense en aquella persona que le ha hecho tanto daño y que usted ha llegado y dice, ay, odio a esta persona. ¿Comería usted con esa persona? Jesús lo hizo. Entonces le pregunto yo, ¿tendría que estar alguien bautizado para poder tomar la cena del Señor? No necesariamente, pero sí seguir a Cristo, estar con Él. Porque ¿por qué Dios le va a negar? Si no se la negó al peor enemigo, aquel que no nació de nuevo y aquel que le entregó, ¿cómo se la va a negar a alguien que ama al Señor, que ya le entregó su corazón? ¿O estaré en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Qué piensa? Porque usted tiene que meditar en la palabra del Señor y decir, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Allá siempre tenemos esa disyuntiva allá con el padre, con el pastor, y se pone, no. Y ahí ya se imaginará esas discusiones teológicas, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Nos preguntamos todo. Hagamos lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Darle amor incluso a su peor enemigo. Cuesta, ¿verdad? Porque dice que yo tengo una compañera en el trabajo que yo no la tolero. Yo solo la veo y me hierve aquel puche de gusano. Si yo por mí fuera, yo ni la volviera a ver. Pero tenemos trato con ella. Pero ella es la mera piel de Judas. Hasta ella dice, yo soy una rata, yo soy una serpiente, no se metan conmigo, dice, imagínate. Pero ella se siente feliz. Incluso allá llega mucha gente ciega y con discapacidad, y ella viera, los engaña. Imagínense que una vez sacaron de una reunión a una persona ciega. O sea, ahí hay concejales, toman decisiones, personas con discapacidad, un representante de discapacidad visual, un representante de discapacidad auditiva, alguien en silla de ruedas, discapacidad física. Y así cada discapacidad la va representando a alguien. Entonces esa vez sacaron a la persona ciega, una de las jefas, y ahí venía él casi llorando que lo habían sacado porque se había portado mal. No lo dejaron estar en la reunión. Viene esa compañera y le dice, mire, dice que aparte que lo sacaron, ahí vino ella, la jefa. Y yo estaba cuando salió el pobre hombre. Y vino la jefa y me dijo, a este viejo ni se le acerque, ni lo toque, y ni le vayan a dar nada, ni un favor le haga, porque este viejo nunca más lo queremos ver. Yo creo que la mujer ni había dicho nada, pero ella, como él no miraba, ya lo engañó, como la jefa le cae mal a él. Imagínese, ¿usted le gustaría tratar con alguien así? Alguien que le hace daño a usted, que lo pone mal día con día, que porque no le gustó cómo usted iba a peinar ese día, porque no le gustó cómo andaba vestido ese día. Pero mire qué bonito Jesús, ¿va? Uno de los acontecimientos que pasaron antes de la cruz fue la institución de la cena del Señor, y es donde se ponen las cartas sobre la mesa y dice en el versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, bien sinvergüenza, soy yo, maestro. Pregunta todavía, como que Jesús era dundo según él. Entonces le pregunta, soy yo, maestro. Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, ¿cómo les dijo, hermanos? Esto es mi cuerpo. Vamos a la simbología. Y le dice, hace la representación, como dijo el hermano Jonathan. No somos caníbales que nos comemos el cuerpo del Señor. No vino él y como lo descarnada se agarró un pedazo de carne. No. Partió el pan y hizo la representación de que ese cuerpo era quebrantado por los pecados que nosotros hemos hecho. Pecados grandes, ¿verdad? ¿Quién tiene aquí pecados solo así chiquitito? Así chiquitito. Imagínense si yo le preguntara, ¿cómo será el tamaño de su pecado? ¿De aquí es el techo o de aquí está el cielo? ¿Hasta dónde serán nuestros pecados? Y otros dirán, allá en medio. No, el mío aquí no sube todavía mucho. Todos pecamos, todos tenemos pecado. Y dice que ese cuerpo fue quebrantado ¿por quién? Por amor
a nosotros. Después dice y sigue, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Por esto en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vino Jesús y esa copa que se tomaba prácticamente era la simbología de la sangre que iba a ser derramada por todos y que la podían beber aquellos que amaban al Señor, aquellos que iban a ser limpios por la sangre de Jesús. Usted, al estar aquí, ha decidido amar a Jesús. Porque fíjense que hoy es Semana Santa, va bien bonito. ¿O será que porque no tuvimos dinero y no pudimos ir a la playa estamos ahí? Porque hay unos bien chistosos que como no podemos salir, nos toca quedarnos en el culto. Pero yo sé que esta iglesia no, esta iglesia es una iglesia fervorosa, una iglesia con avivamiento en el corazón. Pero dice, para remisión de pecados entregó la sangre. O sea que la sangre de Jesús tiene poder para limpiarlo a usted y a mí. Por muy grande que sea el pecado, puede limpiar al asesino, puede limpiar al violador, puede limpiar a cualquier persona malvada. Aunque usted y a mí nos caiga mal. ¿Sabe qué le dice el Señor? Yo lo amo. Porque Jesús ama al mundo. ¿Sabía eso? Ya nosotros no lo entendemos y no nos gusta. Usted quisiera, a veces nos dan enfermedades. ¿Cuántos nos han dado enfermedades de esas que lo doblan? Yo recuerdo el chiquín que me dio y me dobló y todos los huesitos me habían quebrantado. Me acuerdo que ni levantarme podía, que había grandes temperaturas. Y yo decía, al marido dale estas enfermedades, Señor, porque yo te sirvo. Y Él no, Él destruye. Pero Jesús no es así. A Jesús no le podemos orar así porque ni caso nos pasa. Ay, pobrecito mi muchachito. Porque el Señor ama al pecador. Amén. Y dice la palabra del Señor, después de ese acontecimiento, la institución de la cena del Señor, viene el anuncio de la negación del apóstol y discípulo Pedro. Y dice la palabra del Señor en el versículo 30, capítulo 26, y cuando hubieron cantado el himno, mire qué bonito va, ellos tomaban la cena y cantaban el himno va, y ellos lo cantaban a capela, creo que no había instrumento porque no se menciona ahí. Y usted le canta al Señor en la noche antes de dormir. Mire, bien bonito reunirse ahí como familia. Aquí gracias a Dios la familia se reúne. Entonces usted se reúne con su familia y se saca el himnario o ponga, mire, hoy tiene la tecnología ahí a la mano y usted le pone una alabanza por el Señor. Y le van a salir el listado de las alabanzas. Si le gustan de Jesús Adrián Romero, de Danilo Montero, de Marco Witt y así sucesivamente, usted elige una. Póngase ahí con su familia antes de orar, antes de leer la palabra, haga su altar familiar y cántele al Señor. Mira qué bonito es cantarle en familia al Señor. Somos destemplados, sí o no, todos somos destemplados. Allá nosotros en la casa, ahí somos bien destemplados y cuando David llega es el que pone orden. Ha visto que la voz de él es bien ordenada y bien así como ronquita. Entonces él pone el orden en la alabanza. Entonces, pero a Dios lo que le interesa es el corazón, no tanto la voz que usted le va a dar al Señor, sino que su corazón. Amén. Y dice, y cuando hubieran cantado el himno salieron al monte de los olivos. Imagínense, después de comer se fueron al monte. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿qué les va a pasar? Os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero ¿qué dice más adelante? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué dice? Bien valiente. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿qué va a hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Mire qué bonito lo que le dijo Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, yo también Señor. Imagínense todos los discípulos. Dice que Pedro lo iba a negar y se iban a escandalizar porque iban a apresar a Jesús. Le pregunto yo que si llega alguien a la casa, ha visto ahora que la policía llega con unos mazos y rompen las puertas y llegan a sacar ahí al maleante. Entonces, imagínense llegaran a su casa y agarraran a uno de sus hijos, a una de sus hijas, la agarraran a usted. ¿Qué cree que pasaría como la colonia es metida? Somos metidos no somos médicos, pero somos metidos. Y usted oye la gran bulla, usted sale a biquear, ¿qué pasa? Y la gente se escandaliza cuando pasa algo. Si llega la serenata, hay tantos escándalos. ¿Qué pasa? Si oyen cohetes ahí porque están celebrando que la Plaza Merriot abrió alguna tienda, y se asusta uno, se escandaliza. Imagínese cuando iban a arrestar a Jesús, porque si usted sabía que Jesús era el Hijo de Dios,
Yo creo que a nadie se le iba a ocurrir por la mente que lo iban a arrestar. ¿O a usted se le hubiera ocurrido? Se un Dios de poder, ¿no? Un Dios, es Dios pues, ¿y quién le va a hacer algo a Dios? Si hasta uno usted se hubiera puesto a pensar, bueno, si Jesús es hijo de Dios, tiene más fuerza que Sansón, ¿verdad? Viene alguien a quererle hacer algo, él le va a dar tú. Me imagino que pensaban los discípulos. Pero mire, dice que se iban a escandalizar. Entonces, ¿cuál es la actitud de los discípulos? Ellos motivados, porque ahí quizás como habían orado, habían cantado el himno, habían comido y tomado la cena del Señor, pero vino que lo iban a arrestar a Jesús. Entonces él le dice, ¿verdad? Y especialmente a Pedro, pero ¿sabe por qué? Porque Pedro era una de las personas más entregadas al Señor. Siempre hay un discípulo más entregado a las cosas del Señor. En este caso en su familia también siempre hay uno que es la antorcha del hogar, aquel que está más entregado. Hay otros que andan así como que fuera llevados por el viento, como angelitos del farol, pero siempre hay uno más entregado. En este caso Pedro, yo considero, en base a lo que se lee mucho, dice allá Juan que Juan es el amado, pero para mí prácticamente uno de los más amados para el Señor Jesús fue Pedro, porque Pedro siempre estaba bien pendiente del Señor. Y le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces lo iba a negar. Entonces él dijo que no, que si era posible él iba a ir a morir. Mira al hermano y a la hermana que tiene la paz. Usted moriría por esa persona. Usted moriría por su mejor amigo, su mejor amigo. No, yo doy mi vida por ti. Y cuando ya están necesitados en el hospital, ni los van a ver. Cuando ya están en la cárcel, ni los van a visitar. Mire, cuando necesita billetillo, ni acuerda. Pero no, tú eres mi mejor amigo forever. Así decimos. Y así dijeron los discípulos y todos. Sí, yo también, yo Señor, voy a ir con vos hasta la muerte. O sea, los dos se iban a morir ahí, ellos bien felices, ¿no? Según ellos. Pero miren, y después de esto no pasó nada, sino que se fueron a orar al Getsemaní. Dos acontecimientos importantes: la institución de la Cena del Señor, que si Pablo no lo hubiera celebrado, nosotros no la celebráramos. ¿Cree que si Pablo no lo pone, usted no celebrara la Cena del Señor? El Señor comió la última cena. Pero no hubiese sabido usted de que tenía que conmemorar ese acontecimiento importante. 2. El anuncio de la negación de Pedro. Ahora yo hago la comparación. Veamos la actitud de los discípulos entregados al Señor. ¿Cuál es la actitud de nosotros ante las pruebas que vienen a la iglesia? Mire, bien bonito nosotros, ya les va a contar el hermano David, bien felices, recibimos la ofrenda para poner los aires. Y vamos bien felices a buscar. Toda esta semana se ha perdido, yo quería descansar, pero allá por la iglesia del Señor, buscando los dichosos aires acondicionados. Pero mire cómo la infraestructura de nosotros es bien bonita. Nadie se atreve a poner los dichosos aires acondicionados. Y 2, porque lo que nosotros queremos comprar no se acoplan, o dicen que no aguantaría y se quemarían, se fundirían por las salidas de aire, que aquí llevan un compresor atrás. Uno bien bonito ver los mini split, pero atrás llevan un compresor grande que pesan aproximadamente como el espesor de una bolsa de cemento, y dicen que se rompe. Imagínense ponerlo ahí atrás el compresor y va a jalar el banner, se va a llevar la llamalla y todo eso. Entonces no pudimos, y yo me acuerdo que David dijo, el viernes vamos a gozar, y aquí yo me estoy ahogando, pero dijo, el viernes vamos a estar ahí celebrando, gracias a Dios, porque Dios nos regaló el dinerito. Entonces, pero mire, no hemos podido. Entonces ya les va a explicar él con más detenimiento, pero por eso no quiere decir, fíjese que yo lo felicito a usted, que es miembro de esta iglesia, porque usted no ha venido por un aire acondicionado, usted ha venido buscando al Señor. Y mire, y aquí nos hemos asado desde mayo del año pasado, porque yo me acuerdo que en mayo fue que pusimos esto, y nos hemos ahogado, pues. Pero aquí hemos estado, y Dios sabe que usted y yo aquí hemos estado, y que no hemos retrocedido. ¿Cuál ha sido la actitud de usted? Usted ha seguido al Señor. Yo sé que aquí muchos han tenido pruebas que yo no sé, pero usted las ha vivido ahí con su familia, y ahí estamos siguiendo al Señor, porque sabe que no dan ganas de seguir. Más así un muchacho entregado como él, una muchacha entregada como él, como ella, como él, bien bonito sirviéndole al Señor. Pero cuando vienen los golpes de la vida, que viene la enfermedad, que viene la escasez, que vienen los problemas, cree que le van a dar ganas de seguir. ¿Y yo para qué voy a seguir al Señor si más golpes, más golpes, más golpes? ¿Yo para qué voy a orar? ¿Para qué si ni me hace caso el Señor? No, Señor, saname y no me sana. Esa es la actitud de uno como ser humano, y Dios lo entiende.
Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir buscando al Señor, porque problemas siempre vamos a tener. En la vida tendremos, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. ¿Le ha dicho usted así? ¿Qué es esto? Me verán aflicción, va. Y cuando vemos a alguien, va, que le pasó algo, va. Imagínense que a alguien, a veces nosotros vemos que le quiebra el brazo, va, y usted porque usted siente también, va. O nunca ha visto a alguien que se hire, se corta y salen los chorros de sangre. Usted no creo que se alegra, sino que hasta usted se aflige y siente que usted está sangrando cuando vienen las aflicciones, va. Porque aflicciones vamos a tener como cristianos. Y Dios las va a permitir para ver qué clase de cristiano es usted. Porque usted tiene que estar con Jesús en las buenas y en las malas. Porque Él así está con nosotros, en las buenas y en las malas ha estado el Señor. Y dice Jesús ora en Getsemaní, versículo 36, capítulo 126. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús, ¿con quién? Hermanos, se perdieron. Entonces llegó Jesús, versículo 36, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea que les dijo, siéntense aquí, hermanos, discípulos, yo voy a ir a orar allá separadito de ustedes para que no me estén distrayendo. Porque se ha fijado de que cuando usted se sienta con alguien muy cercano, a veces en el culto, ahí está, y lo interrumpen a uno. Nunca se me va a olvidar cuando en aquellos entonces yo anduve pretendiendo a una servidora de escuela dominical que yo la veía íntegra, bien bonita, y le digo, vamos a ir al culto primero, después vamos a salir y que no sé qué, bien bonito. Sí, que no sé qué. Y yo dije, esta muchachita ya cayó, qué bonito. Y vamos, va. Y era un culto de milagro, va. Y yo en los cultos de milagro a mí me gustaba meterme en la oración, en la adoración, siempre me ha gustado. Y entonces mire, yo queriendo orar y ella, pues sí, mira, que no hay cuánto. Espérate, estamos orando. Y en la prédica, pues sí, y yo bien decepcionado, desmotivado, no respetaba, y le decía, espérate, ya va a haber tiempo de platicar. No, pero que mira, te quiero contar que... Y aquella lengua, va, que nunca paraba de hablar. Entonces yo bien desmotivado después, va, ya la dejé ir, nunca volvió, nunca fue en mí. Entonces, pero era incómodo eso. Entonces por eso Jesús se separaba, porque me imagino que el Tomás, ¿y por qué ahora es tanto Jesús? Porque como él era bien incrédulo, mire cuando iban a resucitar a Lázaro, vamos también nosotros a morir, dice con Lázaro. Ahí lo puede buscar en la Biblia. Y dice en el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En este caso viene Jesús y dejó a los discípulos aquí, pero dice que tomó a 3. Y dice, ¿a quiénes tomó? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y mire, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que Jesús, usted puede ver aquí la actitud de Jesús, es la actitud de un ser humano normal, como usted y como yo. Se entristeció. ¿Usted se ha entristecido alguna vez? Creo que todos hemos pasado esa frustración, esa tristeza, esa angustia. Hemos derramado lágrimas, hemos perdido seres queridos, hemos llorado. Dice que Jesús se entristeció en gran manera y le dijo, pero no mire, a los otros discípulos allá los dejó aventaditos. Pero quien le dijo a los que les tenía más confianza, en este caso a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y les dijo, me siento angustiado, me siento triste, preocupado. Usted, ¿verdad que aquí uno bien feliz se mira a la persona que tiene la paz, no la mira contenta, o la mira que están durmiendo por el calor? No, va que bien feliz, hasta pelamos los dientes, bien contentos, bien alegres, pero no sabemos y que la procesión va por dentro. Ya va a pasar allá la procesión, pero hay otras procesiones que nosotros las llevamos por dentro. Entonces, mire, Jesús iba preocupado, pero no le demostró a los otros discípulos que estaba preocupado, pero los que él le tenía confianza, su equipo de trabajo le dijo, mire, yo me siento triste. Y les dijo que él todavía se movió un poquito más y los dejó a ellos para que oraran con él y lo apoyaran. Versículo 42. Otra vez fue y oró y por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Les había dicho a sus discípulos que oraran por ellos. En este caso no está hablando de los otros que quedaron allá, que serían 9, 8, porque ya no está Judas.
A los otros 3 les dijo, oren conmigo. Usted, a alguien de confianza, usted le puede decir, Katy, ayúdenme a orar. Pero ella me puede decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ella, Señor, por él. Y duerme, va, antes de dormir, va. Jimmy, ora por mí, hay que levantar en la madrugada. Sí, puede decir él, pero ni oró. Entonces, así le dicen las salidas pastorales. No me preocupe, hermana, yo voy a estar orando por usted. Yo voy a estar orando por usted y ni oran por uno. Entonces, pero miren, así hicieron los discípulos con Jesús y él pedía, pero no tanto se preocupaba que oraran por él, sino para que ellos no entraran en tentación, cometieran errores. Porque ellos al principio dijeron, nosotros iremos contigo hasta la muerte. Después dice en el versículo 43, vino otra vez, los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Bien chivo el 7 cuando está cargado de sueño. Y dejando, pero va a creer, mire, una pausa. Va que solo cuando uno va a orar le da ese sueño. O si usted va a leer la palabra, va que le dé ese sueño. Pero si va a ver el capítulo final de la novela que le gusta, o de la serie que le gusta, o el partido de una gran final, no nos da sueño, va. Bien despierto las 2 horas ahí. Gran final de temporada de la serie X. Y entonces durará 3 horas. 3 horas hasta compra gaseosito y todo, y no le duermen los ojos. Y puede ser a medianoche, y ¿sabe qué? Uno lucha con el sueño hasta se lava la carita. Pregúntele a cristiano o cristiana, lee la palabra, aunque sea 10 minutos antes de dormir. Se duerme, ¿no? Y no dan ganas de leer la palabra, no dan ganas de orar, ahí se quedan dormidos. Bueno, Señor, perdóname, tengo sueño, y deja caer en los brazos del Señor. ¿Verdad? Así somos nosotros los seres humanos. Pero ¿sabe qué? Dios le ama, así como es usted. Y dice en el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Yo les hubiera dicho felices. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Ya la hora más triste y más dura del Señor, va. Eso yo sí siento, me da sentimiento. Voy a seguir leyendo porque voy a llorar. Arresto de Jesús. Dice en el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él, ¿cuántos venían? Mire, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Mire cómo le dijo Jesús, amigo, ¿a qué viene? Imagínense cómo le dijo a Judas, amigo. Y no le está mintiendo, porque Jesús consideraba incluso a su enemigo, lo consideraba como su amigo. Dice en el 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Aquí estamos en la parte que creo que todos conocemos, cuando viene Pedro, desenvaina la espada, le corta la oreja al famoso Malco, o Malcas, a ver cómo se llamaba, pero allá en Juan y en Lucas no puede ver el nombre. Y dice que le corta la oreja. Imagínense, yo no sé si era porque el desvelo, que él estaba ahí todo pesado de sueño y nunca levantado a un hijo así a voluntad. A las 5 de la mañana, va arriba, y se levanta todo soberbio que hasta le escapa a cortar la oreja a uno. Yo no sé si por eso es que Pedro le cortó la oreja, pero yo considero más de que porque amaba mucho al Señor y no quería que le hicieran daño a Jesús. Entonces vino Pedro y le cortó la oreja. En la cólera él no quería cortarle la oreja, él quería matar al que le quería hacer daño, a su amigo que era Jesús. Entonces, y dice en el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecen. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y aquí puede usted comprobar que a pesar que Jesús fue hombre donde mostró tristeza, preocupación y que no quería que pasara esa copa, Él se sometió a la voluntad del Señor. Pero puede ver la divinidad de Él, que le dice, si yo quisiera ahora pudiera pedir los ángeles, porque incluso si Él hubiera desobedecido al Señor, los ángeles le hubieran hecho caso a Él porque era hijo de Dios. Pero Él decidió cumplir las escrituras. Entonces ahí puede ver usted las emociones del Señor, y dice en el 55, en aquella hora dijo Jesús, en el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús se sometió a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos queremos ser como Jesús, ¿sí o no? ¿Usted quiere ser como Jesús? O incluso la mujer quiere ser como la Virgen María, en este caso, que fue una mujer pura, casta, que buscaba del Señor y hacía todo lo que Jesús le decía. Entonces, esos son nuestros referentes en nosotros. Jesucristo.
Queremos ser como Jesús, y Jesús quería que en su vida se cumpliera la palabra de Dios. La palabra de Dios usted la tiene ahí en sus manos, bien bonita, la leemos, y le pregunto yo, ¿la lee pero la practica? ¿O la practica y no la lee? ¿Practicamos la palabra del Señor? ¿Cómo practicamos la palabra del Señor? Una vez yo hablándole a un amigo, le digo, mira, hay que seguir al Señor, buscar. Sí, yo cumplo los 10 mandamientos. Usted cumple la palabra del Señor. Ni sabemos cuáles son los 10 mandamientos. No, él que ni sabía, ni lee la palabra. Pero nosotros, ¿a dónde están los 2 mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de esos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Eso le está diciendo que de esos 2 mandamientos depende toda la palabra de Dios. Cuando le dice la ley, está hablando de Génesis a Deuteronomio. Esa es la ley allá en Israel. De Génesis a Deuteronomio, los 5 libros de la ley, es la ley. Y los profetas son los demás libros, en este caso Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós y todos los demás. Esos son los profetas. Entonces le dice, como en ese entonces no estaba el Nuevo Testamento, entonces la palabra de Dios consistía solo del Antiguo Testamento, y le dice de dónde depende toda la palabra del Señor. Porque si usted ama a su prójimo, no le va a andar codiciando su casa, ¿o no? Si usted ama a su prójimo, no le va a desear el mal a su prójimo, porque no le está diciendo amarás a tu mejor amigo, no le está diciendo tu mejor amigo, a tu prójimo es el más próximo, ¿sí o no? No le está diciendo, aunque sea bueno o sea malo, usted lo tiene que amar. Eso le dice el Señor, y de eso depende. Amarás al Señor tu Dios, porque tal vez yo no lo veo a usted cuando usted va, me voy a robar esta copita porque me voy a echar esta copita de vinito con alcohol, lleva 3 puntitos de alcohol. Yo sé que es malo, es pecado, pero nadie me está viendo, y hasta volvemos a ver. Yo voy a ver esa foto de esa baby, y vuelven a ver si el papá o la mamá los mira. ¿Qué hacemos nosotros? Pero como usted ama al Señor, no va a ver y va a cuidar la lámpara del cuerpo, que son sus ojos, ¿sí o no? Entonces por eso dice que toda la palabra depende de esos 2 mandamientos. Entonces tenemos que cumplir las escrituras en nuestra vida. ¿Cuáles son los acontecimientos antes de la cruz? La institución de la cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, ¿sí o no? De su hora en el Getsemaní, antes de ser entregado, y el arresto de Jesús. Después dice Jesús ante el concilio, y ahí aparece, por razones de tiempo, quizás no lo vamos a leer todo, y nos vamos a pasar de un solo a donde Pedro niega a Jesús. Jesús ante el concilio es donde lo llevan a él, ponen los testigos falsos y todos dicen, este dijo que derribaría el templo, este dijo aquí, este dijo allá, que no sé qué, y que el sumo sacerdote se desgarra, y vos decís blasfemia, que no sé qué, y ahí lo enjuician a Dios injustamente. Para que usted sepa, no se podía enjuiciar a una persona en la noche, y mucho menos en los tiempos de fiesta. En este caso se estaba a las vísperas de la Pascua. Entonces lo que hicieron contra Jesús fue inmoral e injusto. No le pusieron ni un defensor en este caso, y aparte de eso, imagínense, a medianoche lo fueron a buscar, pues porque habían cenado y que estaban allá en el monte, era medianoche. Después dice en el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente que, porque aún tu manera de hablar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué le pasó? Mira el 75, leámoslo todo. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, y saliendo fuera. Entonces aquí usted puede ver el dolor de Pedro. Cuando nosotros le fallamos a alguien que queremos mucho, sí o no, nos duele el corazón. Entonces yo no sé si usted le ha fallado alguna vez a Jesús y lo ama mucho. Yo he visto derramados corazones en otras iglesias, en esta iglesia, gente llorando, gente entregada ahí, tirada, postrada, llorando porque se sienten mal que le han fallado al Señor. Gente está jalándose el pelo de tristeza.
Ayer veía que unos hincados caminaban en la vía del dolor, ni sé cómo es que se llama, con qué le veíamos, y ahí iban hincados y otros ahí chuñas, le dicen descalzos, y se iban puyando ahí las patillas. Entonces, pero Dios no quiere eso. Dice, un corazón contrito y humillado busca el Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Mejor que usted postre su corazón. Y como hizo Pedro, mire, él lloró amargamente porque amaba de verdad al Señor Jesús. Entonces yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en esa situación difícil, en esa situación que nosotros le hemos fallado y reconocemos, y a veces somos tan sinvergüenza que no le queremos pedir perdón al Señor y ni queremos venir porque estamos tan alejados del Señor que ni nos queremos acercar a Él ni buscarlo en oración. Ya ni nos gusta orar, ya no nos gusta leer. Pero mire, tenemos que ser buenos discípulos de Jesús. Usted ya no solo es un discípulo, sino que usted es un hijo, porque usted aceptó a Jesús en su corazón. Entonces es bien triste. Yo no sé si usted experimentó ver las lágrimas de su abuelita, ver las lágrimas de su mamá o de su papá, y a uno le da ganas de llorar, y a uno le duele su corazón ver a su mamá triste, ver a esa persona que usted ama mucho, a su encargado, verlo llorar. A uno le duele su corazón, a un hermano, a una hermana, y va que le duele a uno, va, que uno, no hay palabras, pues no hay palabras muchas veces. En este caso Pedro ya no tenía palabras porque él cometió el error que nosotros cometemos muchas veces y muchos días. Nosotros negamos a Jesús con nuestra actitud. Nosotros preferimos otras cosas antes que a Jesús. Porque yo no le digo, pase aquí en la iglesia todo el día. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cada cuánto se acuerda de Él? ¿Cada cuánto come? 3 veces al día, pero ni una vez leemos la palabra del Señor, no alimentamos nuestro espíritu. Preferimos ver otro canal. Ay, la prédica, qué aburrido, rápido lo pasa. A veces hasta salta el canal, ni graba el canal de las prédicas, porque no dan ganas. Sí, ya va a haber tiempo. Vamos a orar antes de dormir, y tantos sueños que tenemos que nos desvelamos viendo una película hasta las 3 de la mañana, pero no quisimos orar ni 5 minutos. Negamos a Jesús, negamos al Señor con nuestras actitudes, negamos a Jesús. ¿Cuál aquel vocabulario, aquella cajita que sale de nuestros labios muy bonita, la caja de lustre le llaman? Negamos a Jesús. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? Negamos a Jesús. ¿Cómo negamos al Señor? Y después dice Jesús ante Pilato. Venía en la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Después sale la muerte de Judas. Judas se arrepiente, él llega arrepentido y se ve entregado sangre inocente, y devuelve las monedas de plata, no se las quieren recibir, él las tira, sale corriendo y se mata. No se arrepintió, pero a mí me da mucha tristeza la vida de Judas, porque él en último momento, yo no sé, se arrepintió, no sé, pero ahí dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales, pero no llegó y le pidió perdón al Señor, sino que él solo dijo, me equivoqué y cometí un error. Y el pobrecito, no hallando qué hacer, en la misma angustia, se fue y se mató. A mí me da tristeza, porque yo no sé cuántos hemos sido Judas alguna vez y hemos sido malos con el Señor, sabiendo todo lo que el Señor ha sido bueno con nosotros, y a veces hemos sido Judas con el Señor. Y pobrecita la vida de él. Pilato interroga a Jesús y Jesús sentenciado a muerte. En este caso ya no se lo voy a leer, pero le comento, viene Pilato e interroga a Jesús, y ahí están todos ahí acusándole, pero él se maravilla al ver que Jesús no dice ninguna palabra, él no comenta nada. ¿Se ha fijado cuando usted le acusan? Y vos fuiste la que lo quebró. Yo no quebré. Vos hiciste esto. No, yo no. Fue fulana que no sé qué. Y siempre, y ahí nos defendemos. Cuando cometemos un error, no nos gusta aceptar los errores, nos defendemos a capa y espada. Entonces, y él se maravilla y ve que Jesús, a pesar de todas las mentiras que decían de él no decía nada y guardaba silencio. Después, al ver él que estaban acusándolo injustamente, quiso liberarlo y puso al peor de los ladrones, en este caso a Barrabás, y dijo, ¿a quién quieren? Él, pensando que podía liberar a Jesús de esta manera, puso al peor de los ladrones, como que le digan, ¿a quién elige usted? ¿A Jesús o al viejo niño? ¿Ya ha oído de viejo? Matador, asesino, sinvergüenza. Entonces, y lo pone ahí, y pone a Jesús, y pone a Barrabás, en este caso, viejo niño. ¿A quién elegiría usted? ¿Al peor asesino, ladrón, violador, sinvergüenza?
Y ¿sabe qué? Pilato en este caso él quería salvar a Jesús de esa manera, porque incluso su esposa le dice: yo he padecido en sueños, no tengas nada que ver con este justo. Entonces viene él queriéndolo liberar, pero la gente: no, Barrabás queremos, que no sé qué. Así es la gente de ahora. Seguimos levantando altares. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Romero? A Romero queremos, a Romero queremos. Así es la gente. ¿A quién quieren? Idolatría queremos. Más idolatría traemos al país y los demás salimos perjudicados. Pero viene y al final al ver: ¿y entonces qué hago con Jesús? Dice, les entrega el Barrabás y dice: ¿qué hago con Jesús? Y ellos le dicen: crucifícalo, que lo maten a Jesús. Él, al ver que no pudo hacer nada, la famosa frase de donde salen todas las excusas de nosotros: yo me lavo las manos y la sangre ustedes van a dar cuenta de él. Entonces Pilato pudo haber hecho la diferencia con una decisión. Nosotros podemos hacer la diferencia con una decisión, pero no seamos cobardes. A él que le costaba, fíjese que qué bonito hubiera sido de que Pilato hubiera liberado a Jesús y de otra manera se hubiera cumplido las escrituras, pero hubiera quedado en la historia una diferencia de alguien que hizo la diferencia y de alguien que hizo algo en contra de todo pronóstico. Entonces yo le invito a usted, hermano y hermana, de que tome buenas decisiones. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, pídale sabiduría al Señor, porque el Señor es el que le va a dar sabiduría para tomar decisiones. Antes de hacer algo, no se deje llevar, no se arrebate. Tómele y pida la palabra al Señor para que Él le dé la decisión. Acontecimientos antes de la cruz, institución de la Cena del Señor, anuncio de la negación de Pedro, la negación de Pedro, Jesús en el Getsemaní y Jesús ante Pilato. Y Pilato se lavó las manos. ¿Se lavará las manos usted? Yo esperaría que no, que siga buscando de Dios y que sea un verdadero cristiano como la palabra lo dice. Amén. Te voy a invitar a que oremos. Te decimos